Grabando. Bien. Niñas, soy todo orejas. Buenos días, profesor. Buenos días. Compañera. Nosotros vamos a hablar sobre América Latina, continuidad y cambio. Siguiente, por favor. Ya. Las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Estados Unidos ha ejercido una gran influencia sobre América Latina, manifestándose en lo político, económico y cultural. A comienzos del siglo XIX, Estados Unidos veía a las regiones de Latinoamérica como un territorio en donde podían ejercer hegemonía, de modo que se rivalizaron con los ingleses, porque los hispanos habían ejercido un importante control económico entre los nuevos países y Estados Unidos que lo estaba corrompiendo. La penetración del imperialismo norteamericano fue una obra de ingeniería política muy bien planificada. Los métodos usados han variado desde la diplomacia, la política de buena voluntad o buena vecindad, y la agresión directa y la aplicación del poder blando. Estos mecanismos le han permitido ser un modelo de desarrollo y ejercer un liderazgo en la región. Se debe mencionar que dentro de los métodos diplomáticos se creó la Unión Panamericana con un objetivo de reunir distintos países del continente para enfrentar problemas comunes. El punto culminante de esta fue la primera conferencia panamericana, celebrada en Washington en 1868, donde se creó la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, que en 1948 se transformó en la OEA, Organización de Estados Americanos. Las relaciones internacionales entre Estados Unidos y América Latina en el siglo XX. El presidente Theodore Roosevelt planteó políticas agresivas respecto de la región. La primera de ellas fue la política del garrote, que consistía en la posibilidad de Estados Unidos de intervenir militarmente en cualquier país del continente, marcando el inicio del imperialismo norteamericano en América Latina. Esta política estaba justificada por el recurso legal de que Estados Unidos podía intervenir en los asuntos internos de otros países en defensa de sus ciudadanos residentes en ellos. John F. Kennedy, que está ahí en la imagen, él, para ayudar al desarrollo de América Latina y para evitar el avance de la influencia soviética en ella, creó la Alianza para el Progreso, un plan de ayuda económico y social entre 1961 y 1970. Pero el programa no lo logró. Los objetivos fijados no los cumplieron los países, ya que la mayoría de los países no fueron capaces de implementar las medidas que eran solo Venezuela, Chile, Perú, Colombia, que fueron unos de los pocos que hicieron los esfuerzos para poder lograrlo. En 1969 Richard Nixon puso fin a esto. Eso sería mi parte de la disertación. Bueno, siguiente, por favor. Ya, acá hay una imagen de... cámbiala de nuevo, por favor. Ya. Él es John F. Kennedy. Él es el que ayudó para desarrollar el desarrollo de América Latina. Él evitaba el progreso de la influencia soviética. Siguiente, por favor. Y acá hay como una especie de rompecabezas, porque, bueno, significa que Estados Unidos está como liderando a los países latinoamericanos y centrales. Eso. Siguiente. El populismo es la democratización de la sociedad. El populismo es un producto latinoamericano que surgió a partir de la década desde 1920 hasta 1960,
ya que hacia la década de 1920 en la región habían generado una serie de condiciones que facilitarían la instalación de un sistema político. El populismo se desarrolló bajo las siguientes condiciones. La primera era que surgió en la sociedad donde los modelos políticos, económicos y sociales dominaron durante el siglo XIX. Estos estaban enfrentados a una profunda crisis. También germinó en sociedades donde buscaban el cambio, como en la clase media, los obreros y los jóvenes estudiantes que no provenían de una familia que tuviera estudios. Ellos eran una sociedad que transitaba desde la modernidad, pero aún convivía con viejas estructuras agrarias. También este proceso de modernización fue forzado por la crisis económica de 1929, en donde la crisis reorientó la economía de los países latinoamericanos. Las migraciones también afectaron, ya que eran migraciones de campo a ciudad y las personas con mayor salario fueron abandonando el campo para así surgir en la ciudad. Otras derivadas del cambio de valores y actitudes propios de una sociedad urbanizada fueron los que orientaron a las personas que fueron de mayor recurso a irse. Y el populismo se dio en un marco de cambios económicos, sociales y operados en Latinoamérica. Siguiente. Las características del populismo. Una de las principales características que tenía en términos ideológicos fue que el populismo se definió como anti-oligárquico y anti-imperialista, que significa que es la oposición a una forma de gobierno arbitrario, y anti-imperialista fue la oposición del imperialismo. También los elementos propios de la democracia liberal fueron que eran las elecciones periódicas, la libertad de prensa y el fenómeno de los derechos individuales cívicos. Todos esos derechos fueron restringidos. Lo que tenían en común todas las características de los populismos era que siempre había un líder carismático, que era de gran capacidad retórica y tenía una ideología del movimiento que era definida por su líder. En términos sociales, una mezcla entre sectores de distintas clases fue lo que en materia económica del populismo identificó como el impulso del proceso de industrialización. En lo político, el populismo debió enfrentar la fuerte oposición y la creación de nuevos partidos políticos, sindicatos y burocracia del Estado. Las principales populismos de la región se dividieron en tres: en Brasil, México y Argentina. En Brasil se destacó la figura de Getúlio Vargas, que gobernó desde 1937 hasta 1945, iniciando el proceso de industrialización. En México, la figura que sobresale fue Lázaro Cárdenas, que gobernó entre 1934 y 1940, quien organizó el movimiento obrero y una central obrera unificada que generó las bases de lo que fue el partido político más importante de esa época, que fue el Partido Revolucionario Institucional. La figura más importante de Argentina en ese tiempo fue Juan Domingo Perón, junto a su esposa Eva Perón, quien se transformó en uno de los personajes más importantes de la época debido a su discurso a favor de los sectores más populares. Entre 1946 y entre 1955 se apoyó su mandato con los trabajadores sindicalizados. El neopopulismo en América Latina. El neopopulismo es un tipo de liderazgo público y partió a fines de los años 60. El modelo de Estado Nacional más popular que fue se agotó en ese tiempo, pero volvió a mediados de los años 80, pero ahora denominándose como neopopulismo. Y en la década de 1990 surgieron unos gobiernos con las prácticas populistas, que el más importante fue Hugo Chávez, que fue en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua.
cubana y su influencia en los movimientos revolucionarios de la región. El 26 de julio de 1953 se intentaba derrocar el régimen y Fidel Castro salió deportado a México y desde ahí él comienza a reorganizar la fuerza revolucionando para preparar la caída del director, quien era Fulgencio Batista. En 1957 Fidel Castro regresa a Cuba y en Sierra Maestra organiza la guerrilla que permitiría ir ocupando territorio hasta llegar a La Habana. En 1959 Fidel Castro y sus hombres, que eran Che Guevara, Camilo Cienfuegos y el hermano Raúl, entran triunfantes a La Habana y días antes Batista se había fugado, por lo que Fidel Castro era el líder de la revolución. En 1960 el gobierno con su revolución comienza a establecer los primeros contactos oficiales en la Unión Soviética y el Che Guevara como ministro finanzó, y esto generó tensiones entre el gobierno de Cuba y Estados Unidos. En 1962 Cuba fue marginada de la OEA como señal del rechazo estadounidense. En la década de los 60, Cuba comenzó a convertirse en un referente para los países y desde ahí empezaron a verla como un modelo alternativo de sociedad más justa y democrática. Cambio, por favor. Acá hay una imagen de Cuba que eso representa la revolución cubana y una imagen de Che Guevara. Cambia, por favor. Cambia. Los gobiernos militares en América Latina. En 1963, la Escuela de la América en Panamá estaba destinada a entregar formación ideológica y técnica a los militares latinoamericanos, con el objetivo de que pudiesen contribuir a la seguridad militar de sus respectivos países. Según la formación entregada, había que defender no solo las fronteras exteriores, sino también a las interiores, que estaban amenazadas por la revolución comunista. Dentro de este contexto surgió la doctrina de seguridad nacional, que estaba destinada a garantizar el orden interno con el fin de combatir aquellas ideologías. Antes de la presión de los movimientos revolucionarios surgidos en los distintos países bajo el alero de Cuba o la llegada al poder de Chile del gobierno socialista de Salvador Allende, quien fue elegido democráticamente en 1970. Los militares dieron sucesivos golpes de Estado asumiendo el poder. Retroceder. Los dos casos de gobiernos militares en América Latina fueron la dictadura del general Alfredo Stroessner en Paraguay, el general Jorge Videla y el gobierno militar en Argentina.
alta política internacional frente a constelación imperial. La única opción es mendigar, multinacional represiva, otro golpe de la CIA. Militares y policías se autorizan a matar, secuestrar, torturar y al final la guerra fría junto a sus ideologías son razones para matar. Quedamos confinados, sale la bomba bajo en la cadena, se extiende la pobreza, se concentra la riqueza. Quedamos confinados, sale la bomba bajo en la cadena, se extiende la pobreza, se concentra la riqueza. América fue conquistada por un nuevo imperio que utilizó la dictadura como fachada de asesinos y ladrones. Hoy algunos se pasean y otros se esconden. Vivir con sangre en la conciencia, eso pesa, pues viven con sangre en su conciencia. Porque si a comisionista tú vendiste tu alma al diablo y entregaste Latinoamérica por unos pocos dólares a cambio, tomada, mutilada, controlada, dejaron a nuestra Latinoamérica agonizada. Eso era un poco de los gobiernos de los gobiernos militares en distintas partes de Latinoamérica. Yo voy a hablar ahora sobre la recuperación de la democracia. En la década de 1980 llegan a su filo gobiernos militares de la región, dando paso a los gobiernos democráticos representativos. En la mayoría de los países fue necesaria una reconstrucción tanto política como económica. Es indudable que la recuperación de la democracia no estaba exenta de debilidades y retrocesos. Sin embargo, es posible afirmar que desde los 90 predominan en los países latinoamericanos regímenes que extrañan la aceptación del pluralismo, la alternativa en el poder, la división de los poderes del Estado, la elección de autoridades como base de legitimidad institucional, el principio de la mayoría y el respeto de las minorías, y la vigencia y la edición de los derechos humanos. Con este propósito se reforman muchas de las constituciones latinoamericanas para ajustarlas a los cambios que la nueva sociedad requería: mayor participación ciudadana mediante la introducción de formas de democracia semidirecta como el referéndum y la consulta popular. Además se introdujeron mecanismos para garantizar los derechos de las mujeres, de los minusválidos, del consumidor y en algunos casos de las minorías étnicas, realidad que aún es un tema pendiente en la gran mayoría de los países de la región. América Latina en el mundo global. Pasada la primera década del siglo XXI, América Latina debe asumir su gran tarea: superar el subdesarrollo y la pobreza. En este sentido, la globalización de la economía puede transformarse en una oportunidad para lograrlo. Si bien en la década de 1990 las políticas públicas lograron importantes avances en la consolidación de la democracia, disminución de los niveles de pobreza, eficiencia en la gestión macroeconómica, crecimiento económico e inclusión de la economía mundial, todavía quedan muchas tareas pendientes, especialmente cuando estos avances quedan fragilizados y en algunos casos revertidos por los siglos negativos de la economía mundial y en la crisis política interna de algunos países.
La necesidad de incorporarse vertiginosamente al mercado global ha fortalecido los intentos de integración regional como estrategia de desarrollo. En este contexto se ha avanzado en la creación de los bloques regionales de integración económica, como el Mercosur, CAM, CARICOM y ALADI. Además, en forma periódica, las principales autoridades de los países latinoamericanos se reúnen en instancias promovidas por la OEA o la UNASUR para aunar criterios y buscar caminos de cooperación. América Latina en las relaciones internacionales globales. América Latina ha experimentado en las últimas décadas un importante proceso de diversificación de las relaciones internacionales, limitando el papel hegemónico de Estados Unidos y abriendo paso a las relaciones más intensas en otras regiones del mundo, en especial con la Unión Europea. Del mismo modo, la globalización de la economía abrió la posibilidad de estrechar vínculos culturales y políticos con zonas culturales diversas, como lo son Asia en general y China, India, Corea del Sur y Japón en particular. Los cambios y acontecimientos que han tenido lugar en el mundo nos han ayudado a fortalecer los vínculos y las relaciones entre América Latina y Estados Unidos por un lado y con la Unión Europea por otro, debido a que la situación a la región en una posición relativamente subalterna respecto a los países asiáticos, los cuales presentan un crecimiento de peso estratégico en las relaciones internacionales globales. Bueno, yo voy a hablar de los movimientos indigenistas en América Latina. El tema indígena comenzó a hacerse presente en la esfera de discusión política e ideológica en la década de 1920, sobre todo en los países de Perú y México, ya que esos dos países tienen una alta herencia indígena, pero no fue relevante sino hasta la década de 1960. Hasta en ese momento en muchos países de la región historiográfica tradicional había dado vuelta a la página sobre la temática indígena, dando a entender que la historia de millones de hombres y mujeres había terminado junto con la conquista española, y la palabra indio tomó una connotación peyorativa. Esto quiso decir que la palabra indio la tomaron como una palabra mala. A pesar de ello, la realidad indígena es tan fuerte y está tan presente en la identidad cultural de Latinoamérica que sus demandas y aspiraciones han ido ganando reconocimiento en diferentes ámbitos, desde el Estado hasta la sociedad civil. Tras la independencia de la mayoría de las naciones, se había impuesto la visión de que distintas etnias aborígenes debían someterse a los dictámenes de cada Estado-nación, viviendo a la fuerza los procesos de cambio cultural y social. En los años 70, el alero de Naciones Unidas cobran vigor a aquellas tendencias que señalaban que los problemas de las comunidades indígenas se resolvían de mejor forma aumentando su grado de autonomía. Es por esto que en el año de 1989 la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, dicta el Convenio 169, a través del cual se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a asumir el control de sus instituciones y formas de vida y a mantener y fortalecer sus identidades de lengua y religiones, siempre y cuando manteniendo el estado legal en donde vivían. En este contexto surge el término indigenismo, que reconoce la especificidad del indígena y el derecho de esta persona a recibir un trato especial y favorable, que compensaría siglos de discriminación, prejuicio y marginalidad, pero siempre desde la perspectiva de querer integrarlo a los beneficios sociales nacionales y globales. En algunos países de América Latina, como Perú, Bolivia y Ecuador, no les pareció que los mismos descendientes de las personas que le habían quitado sus tierras les pusieran un concepto a ellos mismos. Es por esto que nace el concepto de indianismo, que alude a las demandas y reivindicaciones planteadas por los mismos indígenas. Pero independientemente de cuál sea la diferencia entre estos dos conceptos, es posible establecer una serie de objetos comunes, como la defensa y recuperación de la tierra. Incluye la recuperación de las tierras ocupadas por los blancos, defensa de las tierras comunales, preservación de los derechos de agua, respeto por las prácticas productivas tradicionales,
Este último punto es el más central o el más importante, y no tanto por su trasfondo económico, sino porque la tierra, como naturaleza en general, tiene importantes connotaciones ético-religiosas para las comunidades indígenas. Reconocimiento de la especificidad étnica y cultural. Constituye una forma de lucha por mantener en el tiempo las tradiciones culturales, productivas, organizacionales y familiares. Se busca la reivindicación y a la vez la preservación de su lengua original y como también su ideología, que pueden ser ritos, religiones, etc. Mejorar la calidad de los servicios públicos que disponen las comunidades indígenas, como el agua potable, la electricidad, la educación, la salud, caminos que estén bien construidos y conectividad en general. El término de la represión y la violencia, ya que diversas comunidades de indígenas de Latinoamérica se han quejado de que el Estado ha respondido a sus demandas por la fuerza, utilizando ya la policía o incluso los militares. Protección por parte del Estado de los derechos civiles, políticos de los indígenas y el reconocimiento de sus comunidades como una unidad política. Estrategias de lucha de los movimientos indigenistas. Las estrategias seguidas por las diversas organizaciones indígenas del continente son diversas. Por ejemplo, el Frente Zapatista de Liberación Nacional en México utilizó el levantamiento armado hasta fines de la década de 1990, transformándose posteriormente en un movimiento sociopolítico que utiliza causas institucionales para exigir el reconocimiento de los derechos de los indígenas mexicanos. En otros países como Ecuador y Bolivia se utilizó las marchas de protesta, se efectuaron negociaciones con otros gobiernos como fue el caso de México, Bolivia y Guatemala. Y finalmente se emplearon leyes ya existentes para asegurarse un espacio de facto en el cual la comunidad indígena pudiera actuar indirectamente como una unidad política. Eso ocurrió en Perú. Sin duda, el caso más emblemático de lucha fue en Guatemala, país que mantuvo por largos años, desde 1960 a 1996, una guerrilla llamada una guerra fratricida entre la guerrilla y los gobiernos de turno apoyados por las fuerzas militares. En este país, más del 60% de su población es de origen nativo maya, por lo que el movimiento insurgente tuvo un fuerte perfil indigenista, especialmente a partir de 1990. En este movimiento destacó la figura de Rigoberta Menchú, quien participó en los acuerdos de paz de 1996, en los cuales se reconoció la coordinadora de población maya de Guatemala, Compagua, como contraparte oficial del gobierno en la implementación de los acuerdos de paz. Situación de las comunidades indígenas en la actualidad. En la actualidad, los pueblos indígenas en América Latina se ven enfrentados a varios desafíos. Mantener las condiciones necesarias para la supervivencia de su cultura, buscando formas de recuperación de prácticas originarias, las lenguas, costumbres, ritos, comida, relaciones interpersonales, etc. Obtención del reconocimiento jurídico sobre sus territorios ancestrales. En este aspecto, en las últimas décadas ha habido un importante cambio, así como el Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, adoptado desde 1989 por la OIT, crea un marco para esta situación en el que insta a que los gobiernos reconozcan a las comunidades indígenas originarias y recomienda que el Estado respete sus derechos y otorgue los títulos de dominio sobre sus territorios. Además, sugiere que cuando un gobierno quiera realizar un proyecto en conjunto con una empresa privada, se les tiene que avisar a los dueños de sus tierras y darle un plan de estudio ambiental. Buscar y acordar con los distintos estados formas de acrecentar la equidad e igualdad de oportunidades mediante la creación y desarrollo de proyectos productivos que benefician directamente a los grupos más vulnerables de las comunidades indígenas. En esta imagen pueden ver a un indígena con la bandera huipala. Y acá está Evo Morales, que es de origen aymara y es el primer presidente en Bolivia de indígena.
Eso es. Corto. ¿Qué corto? ¿Qué corto? Corte. ¿Estamos listos? Ah, perdón. Por su atención. ¿Cómo se lo ven a mí? Dígame, profe, a mí. Parece que no estaba grabando. Sí, estoy grabando. Sí, está parpadeando acá atrás. Llevo 31 minutos y 20 segundos. No, es que esta cámara tiene la luz atrás. Es que otra. Por el tema del audio. ¿Se dieron cuenta que el otro día el audio era bien malo? ¿Lo vieron en YouTube? Sí, era la cámara.